Las marchas por México contra Trump y contra Peña. ¿Qué pesa más? A un año de la alerta de género, ¿qué ha cambiado? La fragilidad de los policías municipales. ¿Existe opción para las corporaciones? Bueno, también platicaremos de la reducción de diputados y regidores. Esta propuesta que está en ciernes. Iniciamos en controversia. Confusión y reclamos en las marchas Vibra México y Mexicanos Unidos. La agrupación Pro Vecino, que apoyó la marcha de Mexicanos Unidos, criticó que Vibra México cuestionara a Trump y no a Peña Nieto. Alejandro Martí, fundador de México SOS, consideró que la marcha sí sirvió para unir a la sociedad civil para luchar contra las políticas de Trump. En la Ciudad de México marcharon 20,000, mientras en Jalisco el cálculo fue de 18,000 participantes. Hay consenso en los críticos en que Trump merece ser repudiado, pero Peña Nieto también exigido. Y así iniciamos en controversia. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a opinar, a participar a través de las redes sociales. Recuerde en Twitter, a través de @canal44tv. Hay que participar con sus comentarios. Yo agradezco y saludo a mis compañeros en este espacio. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Diego Petersen. Hola, buenas noches. Y muy esperado la semana pasada, Enrique Tucent. Pero ¿por qué esperado? Si dije que no venía. Clamaban las redes. Clamado por el público. Clamaban las redes sociales. Las redes vibraban. Exactamente. Sí, de esperanza de que en esperanza esta de que viniera. Estuviera aquí. Bueno, estas manifestaciones, Enrique Tucent, en realidad, ¿cuál pesa más? ¿Contra Trump, por México, contra Peña o todo en la licuadora y a ver qué sale? A ver, creo que ninguna terminó pesando prácticamente nada. Se me hacen marchas muy pequeñas, en realidad. Por ejemplo, en el asunto del gasolinazo o en las marchas, por ejemplo, anti-gays, ha habido mucha más convocatoria. Lo que creo es que a mí me parece muy chistoso que se convoque una marcha para protestar contra un presidente de otro país. Me parece muy, muy chistoso, aunque entiendo que hay en el pasado algunos ejemplos. Por ejemplo, las marchas contra la guerra de Irak, Afganistán, o incluso lo que pasó en su momento con Vietnam. Sí ha habido, pero eran escenarios bélicos, es decir, era distinto. Creo que tenía más sentido protestar contra Trump. Aún así creo que contra Enrique Peña Nieto. Aún así creo que es totalmente legítimo marchar por el objetivo que sea. Está bien, que no me parece que tenga tanto sentido como fuerza, digamos, en términos de posicionamiento. No quiere decir que no tengan que marchar. Está bien que se utilice la calle para eso. Pero sí me gustaría en futuras manifestaciones que si queremos una cierta unidad como país, lo tengamos en torno a quien realmente puede tomar decisiones en la relación bilateral y a quien podemos presionar, que en este caso es el presidente de la República, que en este caso es Enrique Peña Nieto. Y decirnos, necesitamos unidad nacional, necesitamos unirnos, pues sí, pero ¿sobre la base de qué? ¿Qué tipo de proyecto queremos y qué vamos a negociar en el Tratado de Libre Comercio? Pero ¿cómo puedes hacerlo cuando en realidad Enrique Peña Nieto pues, es el primer cuestionado en nuestro país? Es decir, ya muchos mexicanos no lo consideran como... Pero las marchas no lo ponían en el centro del debate, sino a Trump. Unirnos contra Trump. Fueron un fracaso. Más allá de las buenas motivaciones, las marchas son un fracaso. Una marcha del DF de 20,000 te lo organiza Antorcha Campesino para defender a los piñeros de Veracruz. ¿Sí? Realmente no tuvieron capacidad de convocatoria y no tienen capacidad de convocatoria, entre otras cosas, porque se cruzan, ¿no? Los discursos. No hubo claridad del objetivo. Empieza haciendo una marcha contra Trump, que, está bien, ¿no? Pero inmediatamente dicen, bueno, ¿y por qué contra Peña no? ¿Y por qué contra Videgaray no? ¿Y por qué no? Entonces van sumando. No hay un mensaje claro, ¿no? Y lo que hay, creo yo, es que, digamos, la desconfianza de los grupos para marchar entre ellos. La gran cuestionamiento, en realidad, de la izquierda es que ahí estaba Todos Unidos contra la Corrupción, Amparo Casar, que arriba de ellos está... Marlene Monera, sobre todo. ¿no? Pero está también... Bueno, María Amparo, Enrique Krause, ¿no? Claudio X. No, pero Claudio X González, que dijeron, es que es el que está madreando a los maestros con la reforma educativa. El establishment gobernista, digamos. Los marchistas profesionales, digamos, no salieron a la calle. Y aquí en Guadalajara me parece que lo que se hace es muy forzada la Universidad de Guadalajara para marchar, porque está presionada por la UNAM, ¿no? Entonces salen, pero no movilizan, ¿no? O sea, cuando tienen interés, la UDG se saca a 60,000 y dicen que son 120. Ahora sacaron a 15 y dijeron que fueron 18. Entonces, realmente... Sí, es muy bajo, muy bajo. En ese sentido son un fracaso. ¿Tiene sentido marchar? Por supuesto que sí.
el discurso de unidad nacional es un absurdo. O sea, no hay, eso de la unidad nacional no tiene ningún sentido. O sea, somos distintos y eso es lo que nos hace fuertes, ¿no? Si todos pensáramos igual, eso ya hubiera valido madre, ¿no? Bien, Sonia Serrano. A mí lo que me parece es que ni quien convoca ni la causa de quien convoca tenía un arraigo o movía algo en el común de la gente. De hecho, me parece hasta muy complicado encontrar un sector al que iba dirigido, porque podríamos ser de alguna manera esta clase media alta que medio se inquieta por algunas cosas que pasan en el país y que de pronto tiene algunos medios para comunicarse, que puede convocar a una rueda de prensa, que puede formar alguna que otra organización civil, pero no puede mezclarse con muchas de las causas. Hay en este momento tantas causas pendientes en el país y que han sido tan poco respaldadas que no veía tampoco la manera de que todas estas personas que incluso pudieron aprovechar la marcha para manifestar su inquietud ante estos temas. Podríamos hablar de desaparecidos, podríamos hablar del caso de la delincuencia organizada afectando a ciertos sectores, el tema de las autodefensas, muchas cosas que han pasado en el país, pero tampoco había como un punto de convergencia entre lo que estaba sucediendo y lo que convocaban estas marchas. Por eso me parece, no me sorprende que no haya tenido esa convocatoria. Digo, quizá podremos revisar cada uno. A mí, ¿a qué me movía? No me movía nada. Sí, pero entonces, a ver, pero ante tantas causas que justamente existen en el país, ¿en qué momento sí se lograría esa unidad nacional que hace falta para lograr que se confluya en una sola? El gran objetivo de una marcha es lo que decía Sonia, tratar de subsumir distintas causas en una causa general. Las grandes marchas, por ejemplo, gasolinazo, no solo era el aumento en sí de la gasolina, eran muchísimas cosas que estaban ahí, desde la forma en que se llevaba la política energética, hasta el asunto de la reforma fiscal, la forma en que nuestro gobierno gasta, y todas esas demandas se subsumen en una gran demanda que es el gasolinazo. Ese es el éxito de una manifestación. Aquí me parece que siempre hubo esta idea de que era gobiernista la marcha, o sea, que al gobierno le gustaba la marcha, y si a un gobierno le gusta la marcha, hay que tener nuestras dudas de que lleve los caminos adecuados, los caminos correctos. Segundo, sí me parece que de alguna forma los convocantes no ayudan, porque son convocantes que polarizan mucho, desde Krause hasta Morera, pasando por Mexicanos Primero. Es decir, trazar la unidad nacional sobre la base de esos poquitos muy cercanos al gobierno. Bueno, y me parece estaba complicado. la UNAM. Estaba la UNAM, es un fracaso que la UNAM no haya con un rector del PRI, Enrique Graue. Sí. O sea, con un rector muy cercano al PRI, ¿no? Como lo fue José Narro. Pero yo creo que el asunto de la unidad nacional sí es para problematizar, porque creo que en este momento, como está la situación del país, está la tentación de colocarnos sobre la mesa una unidad nacional para decirnos, quien está con Peña es mexicano. Y por lo tanto puede reivindicar su mexicanidad. Y quien está con el presidente y quien apoya al presidente, quien se calla, quien no critica, quien no hace más fuego del árbol caído, leña del árbol caído. Es decir, y ese discurso me parece que roza en lo facha. Me parece que roza en el fascismo. Es decir, en este momento vamos callándonos porque nuestro objetivo es negociar con Trump. ¿Pero qué vamos a negociar con Trump? ¿Lo ha dicho Peña? ¿Qué? O sea, ¿nos vamos a callar para que negociemos un mejor arancel? Tocas un punto muy importante. Se requería cierta identidad con la causa, ¿no? Concediendo que la causa era justamente la unidad del país frente a Estados Unidos. Pero luego ese reflejo de unidad, por supuesto, que no lo da, porque quien tendría primero que salir a defender las causas de nuestro país tendría que haber sido el presidente, y hasta ahora no lo ha hecho. Creo que nadie se Por eso siente... al final le cuelgan la marcha contra Trump y para exigirle al presidente, al gobierno, una forma distinta de negociación. Pero, a ver, el discurso de la unidad siempre será un discurso, el nacionalismo, en lo personal, en cualquiera de sus manifestaciones, generalmente me cae mal, más allá del 16 de septiembre, que me parece divertido. Lo demás, me parece que el nacionalismo termina siendo una trampa. No, pero hay identidades nacionales sanas. Sí, o sea, sentir cercanía por lo local. Pero no, a la hora que les queda tantito, no es lo mismo las necesidades que tienen los de la frontera que las necesidades que tienen los de Oaxaca, ¿no? Entonces, la unidad nacional siempre termina siendo la imposición de un discurso hegemónico. Es medio hueca, ¿no? Es medio hueca. Es hueca, y termina siendo el discurso hegemónico que quiere imponer una visión del país, ¿no? Sí. Y en este caso, esta visión del país que estaban queriendo imponer era esta visión de los mexicanos defendiendo el Tratado de Libre Comercio.
¿Cómo por qué? ¿no? Sí. O sea, Y además, esa sensación, ¿no? muchos de los que convocaron tampoco han sido muy solidarios con muchas Con de las otras causas. circunstancias que Más bien viven. poco. Exactamente, entonces, pues tampoco había ahí como... Sí, Sí, y la empatía. otra es que Andrés sí mandó la señal de a esa marcha no vamos, Exacto. y no fueron, ¿eh? ¿Esta fue entonces la marcha de la derecha? Pues ni siquiera, digo. Pero fíjate, hay que decir una cosa. La derecha, la izquierda, el centro, los sindicatos, los empresarios, todos tienen derecho a tomar la calle. Eso es importante decirlo. Y en un país en donde la construcción del régimen autoritario fue precisamente desmovilizando a la gente, siempre es importante que existan manifestaciones. El problema es el discurso sobre el cual se construye esta manifestación, que en realidad no atrajo. Ese es el problema. Porque no había ni sustancia, ni demandas, ni un posicionamiento claro. Desde el nombre era Nada. cursísimo. Desde el nombre Vibra México. Vibra rayaba Sonaba el New concierto. Age, ¿no? Un concierto, Pues, ¿no? Y hay que decir una cosa, no. la unidad nacional en este país y en muchos se ha utilizado para fortalecer, bueno, en su momento mucho al PRI, como discurso que decía, incluso cuántos países recordamos que el partido hegemónico pues tenga la bandera en su símbolo político. No sé si se les viene a la cabeza alguno. Porque, a ver, porque existe. era un sistema de partido único y Por eso. donde la historia era Pero el religión. PRI trató ¿no? de mantener y el nacionalismo. la construcción del mito. Aún en la democracia trató de mantener el nacionalismo. El problema es que tiene un modelo desde Carlos Salinas tan abierto que difícilmente puede mantener ese discurso. Sí, mira, curiosamente, por ejemplo, hay un sector del PAN que es profundamente anti-yanqui. ¿no? Los conservadores de este país son profundamente anti-yanquis. Bueno, Calderón. No, pero desde digamos, del siglo Desde XIX, siempre. ¿no? Es decir, hay una... Entonces, esa parte, digamos, sí, era más normal que saliera a marchar. Lo que no salió fue la izquierda, que en el DF sí se sintió. Que es anti-yanqui, pero es más anti-Peña. Sí, no, primero es anti todo. No, pero en el DF sí se siente que la izquierda no está jalando. La izquierda para moviliza. no jaló para la marcha. No está mostrando unidad. Pues tenemos que ir a la pausa. Enseguida regresamos para continuar platicando y ahora vamos a hablar del primer año de la alerta de género. ¿Qué ha cambiado? No se vaya. De 2012 a la fecha, se han registrado en Jalisco más de 572 homicidios de mujeres. El 9 de febrero del año 2016 se implementa en 8 municipios de Jalisco la alerta de género. Para disminuir los crímenes de mujeres, el gobierno estatal anunció 15 acciones urgentes preventivas y judiciales. Destinan recursos estatales y federales para el tema por más de 25 millones de pesos. Advierten fracaso y se culpa a los municipios del área metropolitana, más El Salto, Puerto Vallarta y Ameca, que son los que suman más crímenes de mujeres porque no han dado respuesta a la altura. Bueno, en realidad, ¿qué ha sucedido a un año? Pues iniciamos. Sonia Serrano. Eso pasa, que creen que es un tema de mujeres. Claro, ¿ves? Por Te digo. supuesto, por supuesto. Aquí A ver, quedas ¿qué ha mal de iniciado? cualquier forma. Exactamente. Si me hubieras dado la palabra, mira, pues sí. Un hombre Los hablando hombres de la hablando de alerta las de mujeres. género, mejor me Discúlpame, voy. Sonia, No, y no lo claro, de consideres. eso se trata. ¿No lo consideres agresión? Diego Petersen. Por Yo creo, supuesto. A ver. yo creo que Tony tiene toda la razón. No, a ver, uno, a mí me parece que está muy mal planteado el tema de violencia de género, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, sí hay 572 asesinatos de mujeres, hay un clima de violencia terrible que le impacta también a las mujeres, y el feminicidio se tipifica como aquel donde el asesinato tiene que ver por el hecho de ser mujer. Sí, el ¿no? género. Y es muy difícil establecerlo, ¿no? Sí, claro. Más en un estado donde los feminicidios no se investigan. O sea, basta con que tenga cinta canela para que digan es narco, ¿no? Y ya nadie investiga nada. Entonces, Ya se convierte en ejecución. Entonces, este año yo creo que lo que ha pasado es una gran simulación, donde no hay ninguna voluntad de esclarecer la violencia de género, ni de exhibir la violencia de género, ¿no? Sino de quedar bien con ciertos sectores, dando una alerta que nunca se siguió. No se ha hecho absolutamente nada, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que lejos de ayudar, esas cosas terminan estorbando porque es ponerle palomita a un requisito, ¿no? ¿Y luego qué? ¿No?
Ahora sí, Sonia, perdón. Sonia. Ahora sí ya. No, a ver, lo que sucede es que la alerta no tenía en estricto sentido que ver solo con el tema de feminicidios, ¿no? Proponía una serie de acciones que en términos generales tendrían que generar condiciones de mayor seguridad para las mujeres. Y ninguna de estas acciones se ha logrado. Porque para empezar, no hay nadie o prácticamente nadie convencido, ni en los ayuntamientos, ni en el gobierno del Estado, de que este tema es importante y es necesario. En el caso del gobierno del Estado, por ejemplo, para que saliera la alerta, la mayoría de los secretarios creían que si el gobernador admitía que se emitiera la alerta, era admitir que Jalisco era un estado violento contra las mujeres. Es decir, creían que lejos de ayudarles a sumar, les iba a pegar. Como si no lo viéramos todos. ¿Sí? Exactamente. Por no decirlo, no existe. Llega Eduardo Almaguer a la Fiscalía con una visión diferente y él respalda a los grupos que estaban impulsando la alerta y es de la manera que se logra. La visión diferente es que cree que esto le puede dar votos. ¿Okay? Yo no sé por qué lo hacen, supongo que tenga alguna intención, pero lo logra, ¿no? Pero lo logra nada más en la emisión de la alerta, porque luego ni siquiera él que la impulsó, porque en el gobierno del Estado hay secretarios que se molestaron y que estaban enojados porque se emitió la alerta. ¿De quién? Pero, pero luego Eduardo Almaguer tampoco lo lleva ni siquiera en su área, que es la Fiscalía, ¿no? Y la prueba es que la presunta Fiscalía que se creó en la administración pasada, que luego resulta que no, que era nada más agencias de Ministerio Público que tenían que atender nada más feminicidios, nunca existieron. O sea, se capacitó al personal, regresaron de la capacitación, lo regresaron y todos los asuntos de feminicidios se atienden en el área de homicidios y se les da el trato de homicidios. Por eso, estas diferencias que hay en las cifras entre las que da la Fiscalía y las que maneja CLADEM, en el sentido de que Fiscalía sigue manejando todos los homicidios de mujeres. Bueno, la Fiscalía dice que no, ¿eh? Claro, o sea, la Fiscalía dice que siempre, en cualquier asesinato de mujer, lo primero que hacen es aplicar el protocolo de feminicidio. Bueno, eso dice el fiscal. Bueno, eso dice el fiscal. Bueno, porque tú vas... Yo la entrevisté y a mí me lo dijo. No, pero tú vas como un usuario a la Fiscalía y preguntas dónde está el área para atender feminicidio. No, sí, pero que en todos los... Y te mandan lo que dice y no hay él. protocolos. Pero otra vez, creí que por decirlo ya se hizo. Exacto. ¿No? No les ha que dicho... siempre se aplica el protocolo. Pero él no ha dado la indicación a la gente de O la dio y no lo pelaron. Área no existe Exacto. todavía, ¿verdad? El área no existe y no hay personal capacitado. Yo creo que la cifra de la Fiscalía es muy baja, los que han admitido, pero tampoco me queda claro la cifra de CLADEM. Es que la cifra de CLADEM se basa en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo que dice CLADEM es, como son los mismos asesinatos a mujeres, o casi los mismos en 2016 y 2015, por lo tanto los feminicidios se mantienen continuos. Porque eso es lo que ellos el asumen. protocolo te dice que tendrías que partir que todos son es tienen que investigación como un feminicidio. Eso es lo que dice la Fiscalía, que todo asesinato de mujer se empieza a investigar como feminicidio. Eso es lo que dice la Fiscalía. Pero no lo están haciendo. Pero, a ver, es que todo asesinato de mujer y de hombre no se investiga. Bueno, de entrada. Ese es el fondo Pero bueno, del tema, eso ¿no? es Hay lo una que todo sentencia mundo... de feminicidio. Bueno, pero eso es todo lo que es, o sea, el problema es que todo el mundo cree que la alerta es solamente eso, cuando la alerta implicaba un montón de acciones, claro. Y que tú no ves ni a los ayuntamientos en particular, que son los que tienen el contacto directo con la población y que tendrían que haber puesto en marcha todas las políticas públicas y todos los programas especiales para garantizar la seguridad. Y lo vemos en las cifras que da a conocer Jalisco Cómo Vamos, en su encuesta que va a dar a conocer en los próximos días, con respecto a la percepción de inseguridad de las mujeres. Crece Altísimo. 10 puntos porcentuales la percepción de inseguridad entre las mujeres. Ahora, nada más un tema 20, en relación a perdón. esto. A ver, desde el principio, y estoy de acuerdo con Diego, fue una simulación, Por supuesto. que me parecía que era que alguien convenció al gobernador de Almaguer de que esto les daba votos, y creo que después la realidad se los ha ido tragando, porque tampoco se puede cambiar una realidad tan compleja así como así. El dinero que se invirtió es bajísimo, o sea, no es nada, prácticamente ni simbólico es. No se generó ninguna estructura nueva en la Fiscalía para poder atender y aplicar los protocolos como se tenían que haber aplicado. Y creo que es muy simbólico de esta administración que todo lo que empieza no lo acaba. No lo acaba, si te fijas. Todo es a medias, todo. O sea, todo lo que aplica, quitando resultados de empleo, que no creo que tenga que ver mucho con el gobierno. Pero, No. O sea, todo lo que empieza dice, esta propuesta, el gasolinazo,
Ya van más de un mes. Hay muchísima fachada. Por eso, ¿no? O sea, de ganar la agenda sin sustancia, sin Bueno, llegar y además decir... recuerda las en el caso de medidas la que ha alerta, anunciado el gobernador en muchos temas, en Solo seguridad. dos cuestiones nada más para terminar con la alerta. Las medidas que se ponen sobre la mesa, hay algunas adecuadas, pero se me hace que no atacan a la impunidad de golpe, que es el asunto principal que se tendrá que combatir. Está bien, las activistas dicen, vamos por asunto cultural, educativo, sí, que eso se haga en las escuelas, pero eso, para cambiar nuestra cultura machista, vamos a durar 25, 30 años. ¿Cómo le hacemos? Tiene que haber sanciones y combate a la impunidad como primer objetivo. Pero el machismo, y eso está mal. El machismo en la política es el peor de todo. Si claro. tú dime, en el grupo compacto de Enrique Alfaro, una mujer. En el grupo compacto del gobernador, una mujer. En el grupo compacto del presidente del PAN, una mujer. O sea, tú dices el grupo de gobierno. Sí, no, de gobierno, de ellos dos, o incluso de toma de decisiones dentro del PAN. Sí, porque en el caso de Guadalajara ni la síndico, ¿no? Claro. ¿Sí? No, o sea, no participas de las decisiones. Entonces, hay una visión machista de la Pero a lo política. que me refiero es que la alerta no tendría que tener como primer objetivo combatir esa cultura. Eso tiene que ser con los planes de estudio, con muchas cosas. Creo que el objetivo tendría que ser a corto plazo, no digo a largo plazo. Claro. A corto plazo tendría que ser combatir la impunidad. Pero sí te hablan de que no lo ven. Ni más medidas cautelares, ni nada en términos institucionales. Es difícil que vean un problema de feminicidio cuando no ven a las mujeres. Hay gente que dice que Por ni tienen ejemplo, que ellos existir. hablan de las órdenes de protección, que ciertamente fue un paso importante luego de que en la administración pasada se habían negado siquiera a expedir las órdenes de protección, pero si las órdenes de protección no van acompañadas de nada, de se algo dan y que se te gane, acabó. oye, a ti te dan una orden de protección para que no se acerque tu pareja, pero se va a acercar a la hora que quiera, si no tienes un policía, si Es no que tienes... hasta de Es que no broma. obedeció la orden, ya se la habían dado. Exactamente. Porque Ya sí, la ya de bueno, tenía, está ¿no? bien, un punto más en el ranking, ¿no? Una orden de Claro. protección más. ¿Y qué? Indicadores, ¿Y qué? por supuesto. Algunos de los críticos de este tema de la alerta de género, y luego particularmente hablando del feminicidio, decía en alguna ocasión, bueno, y entonces, ¿por qué no tipifican el niñicidio y el ancianicidio? Se me hace una tontería para desviar el tema de lo que Es que no entienden, eso como que dice que los derechos humanos defienden delincuentes. O sea, no entienden, no quieren entender y la verdad es que no escuchan. El 94% de la violencia en el hogar es contra la mujer. Claro. Y dices, también a mí me ha tocado gente que me escribe en el radio y me dice, oye, ¿cuándo va a ser un programa de violencia contra el hombre? Me parece que es frívolo. Bueno, Frívolo es claro. había un programa en que llevaban el récord de cuántas mujeres golpeadas y cuántos hombres golpeados. Y eran 10-1. Y el hombre se golpeaba solo. Pero todos los días daba el marcador Jorge Águila, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace ya bastantes añitos, bastantes años. Pero sí creo que el gobernador, como en otros temas, inseguridad, como el tema del transporte, tiene que tomar decisiones de tajo. Si no, también esto va a ser un fracaso. Porque no hay ningún indicador que nos diga que la alerta está funcionando. Pero el asunto y la alerta no es el problema, la alerta era la solución. Claro, pero digamos. el problema de la alerta es que no va solo el gobierno del estado, que tienen que ir los estoy de acuerdo con los ayuntamientos. municipios. Y la verdad es que los municipios primero se molestaron porque los incluyeron. No hubo un municipio que estuviera contento y que dijera, bueno, viene un programa y viene apoyo y viene asesoría para resolver este problema que tengo. Y el Poder Todos lo Judicial. vieron como un asunto de señalamiento. ¿Y hay algún estado donde sí ha funcionado un poquito más la alerta de género? Es que nada más hay otro bueno, hay dos más, ¿no? Sí, pero O no sea, hay Estado de resultados, México tampoco tiene funciona. resultados. Morelos, que también lo Yo Sí, creo fue que es el Estado de muy, México, muy Morelos. generalizado el machismo en este tema, ¿no? O sea, en el Poder Judicial hubo un magistrado que se atrevió a decir que él jamás obedecería a una mujer. Magistrado. Cuando Lucía, Cuando Lucía quería intentó ser, Lucía Lucía Padilla. Padilla quería ser Bueno, candidata. Y mira, No, no y era ellos candidata, son no. los que tienen que juzgar. Sí, claro, juzgarlos, imagínate nomás. No, bueno, entonces, nada de avances. No ¿Y el hay Instituto de la avances. Mujer? Es que no echándole depende, ganas. a ver, el Instituto de la Mujer, si no tiene recursos, si no tiene el apoyo de los municipios, si no tiene el apoyo de los secretarios, porque además la alerta es un proyecto transversal, no es un proyecto del Instituto Y de yo creo la que Erika Mujer. Arroyo encabeza bien esos temas. Sí, El problema y es que no la conoce, es pelan una... en el gabinete. Exactamente. Pues sí. Entonces, fritos en esta Y materia. en los municipios se han dedicado a pasar reglamentos y hasta ahí. Ahí cierran la ventana. Reglamentos para combatir la violencia. Entre otras cosas, contrataciones, Pues ya viste otras cosas más. Vamos a los comentarios que recibimos por parte de nuestro público en torno a este tema. Muchas gracias a ustedes que participan a un año de la alerta de género que ha cambiado. Y bueno, nos dicen de CONACYT, todos deberíamos ayudar, universidades, dependencias de gobiernos, periodistas, centros de trabajo, etcétera. Muchas gracias por participar. Gorgonio Morales, no basta, es el camino más rápido para decir que están haciendo algo. Edgar,
Es un buen inicio, pero la horrible cultura machista que impera en México no permite que haya avances significantes. Todo empieza con uno, nos dice Edgar, muchas gracias. Óscar Alcalá nos escribe de San Andrés, dice: ¿en qué parte de las regulaciones establecidas se hace diferencia entre géneros? No se supone que para la justicia la condición de género es irrelevante, mientras más extensas las regulaciones son más excluyentes. En la justicia hay atenuantes y agravantes. Por supuesto que un Sí, hay sector vulnerable, Exacto. si tú atacas a un sector que es vulnerable, por supuesto que tiene agravantes. Bien, nos vamos a la pausa y continuamos con ustedes. Ya platicaremos ahora de los policías y la fragilidad de los elementos en las corporaciones municipales. Con todo y exámenes de control y confianza, son las policías municipales las que representan mayor flaqueza. Los que no son abatidos por las balas se corrompen. El caso más reciente es el de 2 policías de Tlajumulco que secuestraban y asesinaban para la mafia. La Fiscalía General desarma y capacita a 90 policías en Tlajumulco de Zúñiga ante sospechas. Este tipo de delincuentes son una vergüenza para México, para Tlajumulco y para sus familias, dice el alcalde Alberto Uribe. Desde 2015 se han desarmado a 14 jefes policíacos y a 7 corporaciones enteras por pérdida de confianza. Y luego de que son encontrados algunos elementos de la municipal en Tlajomulco que estaban relacionados con la delincuencia, pues resulta que algunos de los elementos de fiscalía que fueron también... Como es un tema de hombres, yo propongo que empiece Sonia. Exactamente. Bueno, sí, elementos de la fiscalía que van a hacer las labores de vigilancia, también se les, por lo menos a 4, se les relaciona también con actos de robo, si mal no recuerdo. Bueno, pues ahora sí que, como dice Alberto Uribe, yo quisiera saber cuál policía no está infiltrada, ¿no? Sí. ¿Cuál corporación? ¿Te refieres, Sí, ¿cuál no? corporación municipal o estatal? Porque buenos elementos sí existen. No, por supuesto. Supongo que sí, digo, creo que a todos nos ha tocado alguna vez alguna buena experiencia con un policía. Creo que, a ver, yo le veo un gran mérito a Alberto Uribe en este tema de haberlo enfrentado. Volvemos otra vez al tema de cuando les preocupa que un problema se admita, no importa que no se solucione, pero que no te digan que tu policía es la que está metida. Creo que aquí la virtud que podríamos encontrar en el caso de Tlajomulco es que se admite que el problema existe cuando lo hemos visto en otros ayuntamientos y los alcaldes han preferido ponerse del lado de sus policías justamente para no ser señalados con respecto, y en los municipios y en el ejército, siempre que hay un policía o un elemento de una corporación de seguridad involucrado, los jefes en automático asumen su defensa para que la corporación, con todo este rollo de la importancia de la imagen y de la integridad y las instituciones... Esa es una buena hipótesis, la otra es que también están embarrados. Bueno, también, pero concediendo que las cosas vayan en este sentido. Qué buena fe, Sonia. Sí, yo hoy vengo por supuesto. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Hay 2 elementos a los que se les comprueba que secuestraron a 2 personas y estas 2 personas posteriormente son asesinadas por el crimen organizado. ¿Qué sucedió? Lo que hemos visto en muchísimos señalamientos, secuestros por parte de corporaciones o elementos de seguridad que los entregan a la delincuencia organizada, que son una especie como de mandaderos o empleados. Luego empiezan las investigaciones y algo que ya se había dicho prácticamente, yo lo recuerdo desde la administración de Enrique Alfaro, que hay una nómina entre la policía de Tlajomulco en donde se paga por parte del crimen organizado. Es decir, reciben 2 cheques, un cheque del ayuntamiento y un cheque de la delincuencia organizada, que además, curiosamente, ahora que se empiezan a manejar más datos, parece que ni siquiera es un gran cheque, sino que es una especie como de iguala a su salario, pero formal, una nómina formal. Esto era un rumor y ahora... ¿Y quién lo entrega? No lo sabemos. En esa parte es donde... ¿Lo entrega la propia policía? Pues algún operador, ¿no? Del cártel.
El Y de la va- corporación. O No, algún, pues no sé, o algún ya. delegado, seguramente tienen un delegado en la policía, Estamos especulando, no sabemos. Por No supuesto, sabemos exactamente claro. cómo se entrega el cheque. Pero Ahora, bueno, esto era un rumor, insisto, y luego lo declara Alberto Uribe, que existe, que realmente existe, que las investigaciones bueno. sobre estos dos elementos confirman que existe esto, por eso Desarman los reclutan 90. a 90 policías, los citan ahí en el Chiva Barrio, los desarman y los llevan a la Academia academia, de ¿no? Policía para capacitación sin que sean señalados de cometer Mientras un se delito. investigan. Exactamente. No, en realidad la capacitación. A ver, yo creo que aquí hay dos temas, uno, si hay una debilidad institucional en las policías municipales y que tiene que ver con la falta de continuidad en las políticas por un lado y la falta de interés de, sobre todo los alcaldes, de asumir esa responsabilidad. Yo me acuerdo, en Zapopan hubo un gran esfuerzo con Macedonio Tamés de subir el nivel de la policía, ¿verdad? Y luego se dejó de ver, ya le estaban pagando demasiado caro, ¿no? O sea, ese es el primer argumento. Y es la mejor pagada. Sí, y sigue siendo la mejor pagada. Lo segundo es que a los ayuntamientos se les olvida que, o a todo gobernante, que la seguridad pública es el primer deber del gobernante. O sea, el Estado existe sobre todo para dar seguridad, luego para todo lo demás, pero primero para dar seguridad, ¿no? Y debería organizarse cualquier Estado de abajo para arriba, como en el fútbol, dice Enrique, de la defensa hacia acá es de la seguridad para arriba. Todo debería estar en función de la seguridad. El alumbrado público, parques y jardines, todo debería estar alineado en eso. ¿Y qué están haciendo? Cada vez sacarse más, quitarse el tema de seguridad de encima, ¿no? Incluso la agencia metropolitana, la verdad es que a donde va es una payasada. No está ¿A dónde va? Pues no sabemos, ya que lo pongan en manos de que lo pusieron, me parece terriblemente grave, ¿no? Pues mira, es una decisión política. yo creo que... Y no que- están haciendo un trabajo, digamos, de realmente, ni de limpia, ni de Sí. asumir responsabilidad. Yo creo que acierta desde mi punto de vista Alberto Uribe. Y fíjate, este tema de la infiltración en la policía de Tlajomulco lo puso en la palestra pública prácticamente desde octubre del año pasado, que empezó a declarar y empezó a decir que una de las preocupaciones que tenía. Y creo que no es fácil atreverse a eso, y más sabiendo que el partido que te llevó a la alcaldía ha gobernado ese municipio durante algunos años y no se tomó ninguna medida, a menos de que me dijeran que la infiltración comenzó ayer. No, la infiltración comenzó hace muchos años y sin embargo los alcaldes anteriores, Ismael del Toro y Enrique Alfaro, prefirieron cerrar los ojos en este tema y no entrarle a ese debate. Yo estoy de acuerdo en que la policía municipal es muy débil, y creo que en el futuro va a tender a desaparecer. Esa es mi perspectiva. Creo que va a tender a desaparecer porque el tipo de retos en materia de seguridad que tenemos en México no lo puedes atender con policías municipales. No se puede. Incluso, díganme, solo existe un país federal en el mundo, Estados Unidos, que tiene policías en los municipios. El resto son organizados a través del Estado. Existen policías barriales, policías de prevención, pero son los menos. Para atacar al crimen organizado son policías de élite, estatales, con mandos únicos, que son más difíciles de infiltrar. Aquí los puedes infiltrar por donde sean. ¿Retoma sentido la desaparición de las corporaciones Yo municipales? la verdad es que siempre he pensado que tiene más sentido que otros modelos. Por supuesto está el asunto de los derechos humanos, la concentración, todo lo que hablamos de la fiscalía. Y en el caso de la agencia, fíjate que yo no sé si es tan mala designación la de Marco Valerio, porque en realidad el director de la agencia de lo que se tiene que dedicar es de llegar a los acuerdos con los alcaldes, básicamente. El resto se operará a través de otras instancias y habrá una especie de comisario metropolitano, que no es en realidad un comisario, sino un titular de la Fuerza Única Metropolitana, que es el que operará en términos policíacos. Marco Valero lo que tiene que hacer están los especialistas y dicen, lo que tenemos que hacer es iluminar mejor nuestras calles para que no haya seguridad. Y lo que tiene que hacer Marco Valero es acercarse con los alcaldes y llegar a acuerdos para que haya una licitación. Que mejorar la iluminación. Yo también creo que al final quedó un galimatías espantoso, que era para meter el modelo del gobernador y meter el modelo de Enrique Alfaro, de los alcaldes metropolitanos. Ahí estoy de acuerdo. Ponerle palomita a una promesa de campaña, Yo igual creo que la a alerta largo de género, plazo, igual que... ¿Cómo le haces para que... Estamos hablando de Tlajomulco, un municipio muy importante en Jalisco. Imagínate los municipios, o sea, que tienen 20 policías, esos están infiltrados y es imposible hacer nada, ¿eh? Pero a ver, ganando 4,000 pesos, imposible. Se supone que con el tema de la fuerza única, las policías municipales tienen menos carga en el tema del combate al crimen organizado.
El problema no es, yo creo... Son 500, exacto. o sea... Pero creo que el problema en este sentido no es tanto los delitos que van a perseguir o no, porque tampoco los policías municipales los vemos dando grandes golpes en el tema de combate o capturas. No, levantando muertos, ¿no? El problema es más bien cómo se fueron del otro lado, es decir, cómo hacen tareas que no les corresponden. No es lo que no hacen, sino el daño que pueden hacer teniendo a charlar a la policía. Una policía municipal. Es muy fácil infiltrar una policía municipal. Yo no creo que el problema Y los controles de confianza no sirven. Realmente no sirven. No, claro, ya nos demostramos su fracaso. Y en realidad cambia entre la municipal y la estatal como para que Yo no creo que sea hay menos infiltrada. posibilidad de infiltrar la estatal. Sí lo creo. Y creo que hay un porcentaje Y, menor. y se habla de que está Sí. infiltradísima, ¿eh? Y se habla de que está infiltrada. Exacto. Y el fiscal asume que hay una parte de infiltración, pero no creo que el nivel de Tlajomulco. No, que pasan el alcalde cosas te en la diga el fiscalía. porcentaje. En la fiscalía Lo que pasan pasa es que no hemos cosas visto la del terribles Salto, no también. hemos visto la de Juanacatlán, no hemos visto la de Tonalá. Y por ejemplo, Zapopan dice que no tiene infiltración. No. Y yo creo que sí. A ver, Zapopan, el alcalde anterior dijo que estaba infiltrada. Sí, pero pero- él no, que le dijeron los militares a tu policía está infiltrada. Yo se lo pregunté directamente a Pablo Lemus y se lo pregunté al comisario y los dos dijeron, no tenemos a nadie infiltrado. No, bueno. Me parece que es sobra de fe. O Eso, el Ah, acto de fe. detectado, obviamente. Digo, no. A menos de que... Pues es que luego entonces A ver, no puedes decir existe que sí y no hacer corporación. nada. ¿Estás de acuerdo? O sea, la A ver, respuesta es no. yo creo que una policía que se enfrenta a los problemas, que se enfrenta a la de Zapopan, se me hace muy complicado que no esté infiltrada. Sí, pero se me hace muy complicado que te contesten que sí. No, Sí, claro. pero Uribe sí lo dijo. Uribe dijo, hay otra nómina. Sí, porque... Lemus puede decir, estamos investigando, estamos haciendo algo. Y, No. y cuando ya salió el asunto de que probaron que dos policías estaban jugando. O sea, el problema es, Dios, es mucho mejor no tener policías a tener un policía que con la lana nuestra y con la autoridad nuestra de la ciudad actúen contra tuya. Pero ¿cómo le vamos a hacer para blindar 125 policías? Es imposible. No hay manera. Es imposible. O sea, Bueno, es el entonces, modelo. ¿cuál es la solución? Porque luego cuando se nos habla de que el ejército debe entonces ya No, asumir no, algunas de no, esas funciones, ya te- tampoco. ya te pasaste ¿A 5 dónde nos pueblos, vamos? ¿sí, no? No, por eso. ¿Dónde se encuentra el justo medio? Yo creo policías estatales que coexistan con pequeñas policías Llevamos 10 municipales en años prevención. discutiendo las policías estatales. Yo Los sí gober- creo. se resisten los Esa alcaldes. es la única que estoy de acuerdo con Felipe Calderón. Policías Sí. estatales. Vamos a los comentarios que nos hace nuestro público a través de las redes sociales, justo acerca de este tema. Reducir... No, Sí, no es también. esa es la Sí. siguiente. En unos momentitos nos iremos a esta pregunta y también a sus comentarios al respecto. En estos momentos, a propósito de las corporaciones municipales, ¿cuál es el destino que pueden tener? La fragilidad de las policías municipales. ¿Existe opción para las corporaciones? Vamos a sus respuestas. Muchas gracias a quienes ya participan. Luis Cortés, que los policías corruptos sean juzgados por el mismo delito que encubran, se supone. Osvaldo Mota, para evitar la corrupción en las policías, contratar gente con mayor nivel educativo. Muchas gracias. Aristegui pregunta, la eficiencia resulta de la calidad y no de la cantidad. Esto es un corrupto y 1000 corruptos es lo mismo, es lo que nos comenta. Muchas gracias. Óscar Alcalá, de San Andrés. Las policías municipales corruptas toleradas son una cuestión de gusto, una muestra más de las mencionadas atenuantes y agravantes, clara muestra de lo podrido en la mente de las autoridades. Los comentarios que recibimos de parte de ustedes, muchas gracias por participar y nos vamos rápido a la pausa. Regresamos con esta propuesta de reducir diputados y regidores. ¿Funcionará? Pues es parte de las propuestas dentro de esta reforma electoral. La reforma que viene, ya sabe usted que antes de cada proceso hay que meterle mano también a este tema. Lo único seguro es que habrá reforma electoral. Lo demás en este país es bastante incierto, pero que habrá reforma pero ya electoral. hubo, ya hubo. ¿Sí? No, pero O sea, siempre habrá. siempre es después de la Por eso. presidencia. No, siempre es bueno, después de la sí, sí, nos sí. encantan las reformas electorales. No, antes, ¿no? No, después, siempre ha sido después. ¿Qué hay más 2007, importante que lo 2014. electoral en este país? Acuérdate que Para siempre los políticos, el ¿no? que pierde la elección tiene muchos incentivos para cambiar la reforma.
2007, 2014, siempre después de la elección Es presidencial. el chantaje. Entonces no la veremos antes de... No. Sí. A ver, pues este tipo Eso va sí, así, pero sí. estos no son reformas electorales de fondo. Estos son cambiecitos. No Sí, estoy hablando de un modelo distinto. Esto lo prometió Peña Nieto en campaña, entonces por eso es el PRI el que lo está empujando. ¿no? El PRI de Peña, porque el PRI que en realidad no lo prometió. ¿eh? Lo que prometió es darle un bono a quien ganara la mayoría, darle más 15% para tener una mayoría en el Congreso, que es otro modelo. Es como el modelo griego. Pero sí, en algún momento dijo, ir a una Cámara de 400, ¿no? Y sacar a los senadores plurinominales. Que hay que diferenciar muy claramente, los senadores plurinominales son un absurdo, ¿sí? Van en contra del espíritu de la Cámara, porque los senadores representan el pacto federal, representan a los estados y no tienen por qué estar representados los partidos. Es más, para que quede muy claro, ¿qué representa nuestro senador plurinominal? ¿A quién ¿A representa? quién representa? A su partido. ¿A su mamá? Pero ni a su partido. ¿No? Porque ¿A ahí- quién ¿A cuál te representa? refieres? No, sí, es que los senadores... ¿Quién es nuestro senador plurinominal? No sé quién es, sin nada. ¿Nuestro senador plurinominal? ¿A quién representa? A nadie. Yo no sé quién es el Partido. pluri, ¿eh? O sea, bueno, la primera minoría, pues es Chema. Chema. Pero es que hay otro de lista. Según yo, no tenemos nadie en lista nacional. Es que el pluri no es el segundo minoría, es el que cierto, entra en sí. lista A ver, nacional. Originalmente eran dos Por la por cada circunstancia. estado y los dos Es que es una sola los circunscripción. ponía, digamos, o sea, Sí. era el partido que ganaba El que mandaba ganaba. dos senadores, ¿no? Luego dijeron, bueno, para que haya una mejor representación, La los segunda dos primeros minoría. y la primera minoría, hay 3 senadores por cada estado. Y luego, aparte, hay 32 de lista. ¿no? Esos 32 de lista no tienen No ningún tienen sentido. Tampoco, ¿no? Incluso te diría que tampoco la primera minoría. No. De hecho, en muchos Sí, estados claro. federales lo que hacen es Que lo el designan- Congreso local el que designa a los dos Y tratan de senadores. llegar a equilibrios. El gobernador manda uno Uno de su partido y la gobernador Cámara manda otro de otro sí, partido. Incluso los paga el Estado. Sí, ¿no? sí, Para que no, bueno, porque representan al Estado. Exacto. Y tienen que representar al Estado. Entonces, eso ya, yo creo que estamos todos de acuerdo que a la goma. Todos Lo- los de lista, Lo discutible ya. es si son, antes eran 100 diputados plurinominales, o DRP se llamaban antes, de representación Son proporcional, 200, ¿no? ¿sí? Y luego se subió a 200 diputados. Y ahora la propuesta es volver a bajar a 100. Yo digo que no le pasa nada al Congreso en términos de los equilibrios, porque, digamos, modificando un poco las fórmulas, con 100 diputados plurinominales mantienen los mismos equilibrios. Enrique No, dice que pero es que es obvio que cambia. O sea, digo, si ahorita la proporción que tienes es 60% de representación, es mayoría simple y 40% es RP, y lo cambias a este modelo, que en realidad será 75% de mayoría simple y 25% RP, forzosamente te mueve. Es forzoso. O sea, ahora sí que no Con hay los forma datos, de que con no los te datos mueva. actuales, a los 3 partidos importantes, No. PAN, PRI, PRD y 4 y a Morena. A mí me Bueno, da- en Morena sí cambia porque en Morena A mí no, con no el PRI compitió. me da casi 39% de representación con el 29% de los votos. Y con el Partido Verde, por los distritos que ganó en Chiapas, ya te daba mayoría absoluta. O sea, nada más Verde y PRI. Con el modelo de 300 de distritos y 100 de pluris. Entonces hay que mantenerlos, A ver, a los pluris. A ver, claro, yo soy un gran convencido de los pluris, pero creo que hay que reformarlos. Los pluris no pueden seguir así. Tienes que tener, para reformarlos primero, que tu voto por mayoría simple no se vaya automáticamente a pluri. Es decir, que le des al elector 2 boletas. Una para pluris y otra para mayoría simple, porque es una trampa que tú votes te puede gustar, por ejemplo, el candidato de tu distrito y al momento en que lo estás votando también le estás dando un impresentable que va en la lista 1 de pluris. Eso no tiene sentido. Que casi todos son impresentables en las listas. ¿eh? Sí. Por eso van en las listas. Por eso, ahí está. 2 boletas. Una Pues para que la mayoría debe, simple y otra para RP. Segunda, listas abiertas. Es decir, listas que tú puedas modificar. Si tú, PRI, PAN, MC, quien sea, me mandas un impresentable en el 1, yo como ciudadano lo que puedo hacer es moverlo al 6, moverlo al 4, moverlo al 8. E incluso hay otros más allá, como por ejemplo el modelo alemán, que están aparte desbloqueadas. Es decir, tú puedes meter un externo y decir, oye, ¿sabes qué? Tú no quisiste, porque no estaba de acuerdo con la cúpula del partido, meter a tal militante, pues yo lo meto en la lista y le doy mi voto a este militante. ¿Y tiene que ser militante? Hay que reformar RP porque RP tiene una virtud por encima de mayoría simple. El RP no distorsiona la representación. O sea, lo que hace es reflejar en las instituciones el voto de la gente. Reflejarlo fidedignamente. En el otro, el que compite gana todo. Sí. El que gana el distrito gana todo. Todo. Y el que pierde, pierde todo. Entonces, ¿A mucha quién gente se ¿a quién queda sin representa el representar. diputado? O sea, en algunos sistemas representa al partido, Sobre Pero todo los además- en otros parlamentarios. representa al distrito. Hay otro tema que a lo mejor habría Yo que digo el deber revisar, ser, que ¿eh? es la calidad del trabajo
que tienen los plurinominales o los de representación proporcional, que en algunos casos, y lo podemos, por ejemplo, aterrizar al caso de Jalisco, son los que le dan la calidad de debate y legislativa a los congresos. Entonces, a lo mejor ahí sí, en virtud de que no tiene que ver tanto con el voto popular, sino en este caso con no la tanto. decisión de los partidos de apostar a sus mejores cuadros, que no siempre ha pasado. Creo que el problema es cómo los mismos partidos fueron distorsionando el tema de los plurinominales, especialmente con el tema de las novias y de los asistentes, ¿no? Que para tú tener el control del de voto... los líderes charros. Antes eran los de experiencia. No, Oye, bueno, ¿cómo los líderes entraron charros... los charros al Senado? Pero esos eran menos peores, Enrique. Esos por lo menos tenían ahí 2, 3 causas que pero defendían. Eso ya es en lo práctico, Sonia. Lo que digo es, en la teoría, ¿qué representa mejor? ¿El RP o la mayoría simple? ¿Y por qué los buenos no se van a un distrito? Que compitan. ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿No? Que los buenos se van a los distritos más Pero grandes. fíjate, ahorita los buenos en general, que son poquitos en esta legislatura, pero entraron sí ganando su distrito. Casi todos. ¿Estamos hablando de la federal o la local? En Jalisco. O sea, si vemos Ismael, Kumamoto, Alex, ganaron su distrito, prácticamente todos. En el caso de la legislatura pasada, no, si te fijas. En la legislatura pasada, los buenos, Clemente, Enrique, entraron a través de representación proporcional. Yo no me vería tanto en el sentido de decir siempre los de RP son mejores o siempre los de mayoría simple son mejores. Yo diría, ¿qué queremos? Tener un Congreso totalmente distorsionado, en donde un partido que saca 30% puede tener 52, 53%, o queremos tener un Congreso dividido que realmente refleje la voluntad de los ciudadanos. Yo creo que esa es la pregunta fundamental. Ahora, la otra es... Ahora, en el fondo nunca se ha logrado eso. ¿Qué queremos? En Jalisco más o menos. Que los fíjate, diputados saca representen la cuenta. a los partidos No, bueno, pero a la hora de representen los a su acuerdos distrito. de fondo, a ver, los cuenta acuerdos de eso no sí. se puede regular. No. Pero en matemáticas, entre el Sí, voto no, sí. y lo que se representa en Ahora- Jalisco es muy cercano porque aparte su repechaje te permite también Enrique, ¿qué queremos? ¿Que modificar. representen al distrito o representen al partido? Es que si tú puedes mover las listas, también te pueden representar a Pero, ti. El problema es que a ver, como están ahorita, pero, sí. yo no defiendo a los pluris como están ahorita. Defiendo una reforma a los pluris más que eliminarlos. Tú defiendes quitar 100 pluris. No, lo que yo digo es que si ahorita al federal le quitas 100 pluris, ¿sí? Y haces los ajustes en las fórmulas, puedes tener más, o sea, en los partidos... ¿Pero es para ahorrarte lana? ¿Qué? ¿Para ahorrarte lana? No, yo creo que sería mucho más eficiente un Congreso. Es que es muy eficiente el Congreso. Le sacó a Peña reformas, pero de forma... Creo que nuestro Congreso no tiene un problema de eficiencia, tiene un problema de representación. No, a ver... De eficiencia no. O sea, no, saca no, reformas a por ver, todos lados. Sacar reformas no es ser eficiente. Bueno. O sea, un Congreso que piense... Pero que- tú dices, que sea- 400 personas ¿Tienes pueden un hacer más Bronx? eficiente que 500. No entiendo por qué. ¿De qué tamaño es el Bronx del Congreso? ¿Los Bronx quién es? Los que solo levantan la mano. Bueno, pero es que son todos los ¿Aquí? congresos del mundo. ¿Qué? No, el Congreso federal. 35, aquí Aquí 35. 35. Aquí 36. 39. ¿No? Aquí 35. Tienes que meterle una exigencia. Bueno, Pero 34. quitando 100, ¿por qué le vas a meter más exigencia? O sea, ¿por qué 400 es tan diferente a 500 en ese sentido? Porque te vas a obligar a que compita por los distritos. No, hombre, que compiten. Ya compiten. A ver, me No. adelanto a esta pregunta que nos hacen llegar por Twitter porque resulta muy interesante como para discutirla. Además, dice Carlos Servín, ¿y por qué no que algunos pluris sean para la sociedad civil, como venía en la propuesta de Mancera en la Ciudad de México? Así sin que se vote A ver, nada más. ¿o qué? ¿y qué es la En la sociedad, sociedad civil? civil. No, nomás quién es la sociedad civil, el que me la defina. Yo digo que le- uno le elija Coparmex, Sí. que el otro... y así ya Uno sociedad la civil. chana sociedad con- civil. Eso es corporativismo puro. Digo, si alguno de la sociedad civil quiere ahí candidaturas Todos- independientes y que la todos pelee, los- pues... A ver, esa división de sociedad civil frente a políticos es una cosa que sirve para, digamos, de repente en ciertas discusiones, pero es una gran falacia. A ver, ¿Sí? en este momento la demanda popular ni siquiera va en Es tanto que nos has recorte todo. explicado, Enrique. Pues es recortar todo e incluso dicen, a ver, si Pero los no hay que caer en partidos esas hogueras. patitos O sea, pequeñitos no están representados, pues ni modo. A es la que hora es que que dicen que el Congreso de Jalisco se borra Entiendo. 71 millones de pesos, ¿Cuál? esos no son los importantes. El número de trabajadores inútiles que hay ahí. Que los Son que importantes. tienen. Sí, Exactamente. sí, pero a ver, yo creo que si hacemos una encuesta ahorita de qué porcentaje cree que debe desaparecer el Congreso, Ah, debe no, desaparecer claro. todos los institutos, pero eso es nada más pensar que con Con el hígado. fuego y quitándose se resuelven los problemas. Las instituciones hay que reformarlas. Y el problema es si las queremos reformar nada más para que haya menos diputados cobrando su cheque o si las queremos reformar para que sean realmente instituciones representativas. Y creo que ese debate no está Es ahorita que sobre la mesa. si no le quitas diputados, tampoco le vas a quitar la grasa, ¿eh? O sea, yo creo, o sea, igual en el gobierno, ¿sí? Hay que pasar secretarías. México, ¿no? Diego, y Punto. lo dice la OCDE, es uno de los países con menos diputados
del mundo. En relación, o sea, para su población es uno de los que tiene, es decir, ni siquiera es el problema. O sea, por ejemplo, España, que tiene muchos menos habitantes que nosotros, tiene una Cámara de 451. ¿Y cuánto ganan? Ganan más o menos pues, como 4.500 euros. ¿Qué son? 90,000 pesos. Digo, para allá el poder adquisitivo y todo no es mucho. Tendrías que 4.500 compararlo euros con la allá mitad. no es lo que ganan. Es la mitad, la mitad. ¿no? A ver, ahí yo entraría en un debate, bajar sueldos, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que de pronto hay algunas iniciativas que me parece que distorsionan la democracia y que solo es por salir a ganar una portada o solo es por salir a decir los pluris son odiados. Hay que reformar los decir que pluris. Jalisco se van a ahorrar 71 millones de pesos quitando diputados no tiene ningún sentido si no quitas lo que hay de grasa en el Congreso, ¿no? Si no quitas lo que hay de grasa en el gobierno del Estado. Pero si no haces instituciones más eficientes en todo, no nada más en el Congreso, todas las instituciones tienen que ser más eficientes. Pero eficiente no es solo recortar. No. Hay países con burocracias grandísimas como Francia que tiene un Estado eficiente. Y 10 millones de personas trabajan en el Estado de Y Francia. tiene una bronca terrible ya de eficiencia. Ya me del gustaría Estado, vivir en Francia. ¿eh? ¿Sí? Digo, como no, vivir sí. ahí, o sea, me gustaría. Y 10 millones de personas trabajan en el Estado. 10 millones. A ver, vamos a algunas de Entonces, los todos los planteamientos. Aquí también. Vamos a su comentario, que también creo que tenemos por ahí. Reducir diputados y regidores, ¿funcionará? Vamos a sus respuestas. Conasi dice, ¿y la nómina? Son más de 800 empleados en la nómina del Congreso. Y esta lo ha Gobierno subido, con aparte, obesidad Ahí bajita la mórbida, mano. nos dice. Muchas gracias por participar. También gracias a Eduardo Rodríguez, que nos dice, hay que revisar la plantilla de personal. Es un Congreso obeso. Si se trata de ahorro, ahí está la caja de Pandora, también coincidiendo en este tema. ¿Quién es Pandora? ¿Quién es? Pandora. Ahí está la caja de Pandora. Hay que Día del comprarla. amor. Pandora es un grupo musical muy bonito. Sí. Que Sonia era fan. No, Sonia tiene muy bien. Nos vamos. Muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. Hasta la Buenas próxima. noches. Gracias a ustedes por su compañía.